Y miren lo transparentes que son. Estos sinvergüenzas, somos transparentes, somos la verdad absoluta. Mentirosos, sinvergüenzas. Y el colapso del dique Coca-Cola Sinclair, cuando la técnica es ignorada por la urgencia política. Quería ahora, pues mañana, hoy día dar su informe y decir que ha hecho una gran obra, que esta obra iba a no permitir que colapse Coca-Cola Sinclair porque la dejaron con 17,000 fisuras los correístas, sin vergüenza, no, se le cayó. Miren, ese es el Carman, ecuatorianos. Se le cayó, se le cayó. Y ahorita vienen a decir, vayan a llorar a la llorería. Que la empresa les va a dar, les va a reponer. Yo quiero ver cuánto van a egresar nuevamente. Ese reciente colapso parcial de la estructura del dique, diseñado para proteger la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, desencadenó la polémica más grande en el país este fin de semana. El desastre que ocurrió tras un intenso temporal cargado de grandes caudales, sedimentos y bloques de roca, puso bajo la lupa a las autoridades y responsables de la obra. Lo que hoy se presenta como un desastre natural, incontrolable, para muchos expertos y ciudadanos no es más que el resultado de haber ignorado de forma deliberada las advertencias técnicas realizadas meses antes sobre la fragilidad e insuficiencia de una construcción valorada en 19 millones de dólares. ¡Plum! Bueno, el 20% de lo que se perdonaron en impuestos. Vamos a mirar. En el año 90 yo hacía una investigación doctoral en Bruselas, en Bélgica. Y ahí yo tuve acceso al informe que se había hecho recientemente sobre el volcán Reventador. Yo lo estudié y dije, esto merita un artículo técnico. Entonces escribí un paper de unas 5 hojas en la Asociación Internacional de Ingeniería Geológica y Medio Ambiente con sede en París. Y ahí yo anticipé lo siguiente. Vista mi experiencia del río Pastaza, de la erosión regresiva del río Pastaza, era fácil concluir lo que podía pasar con la cascada San Rafael. Y anticipé que esa cascada San Rafael iba a desaparecer en poco tiempo porque las condiciones geológicas ameritaban que se diga eso. No iba a ser para siempre. Y también escribí que la consiguiente erosión regresiva se daría en muy poco tiempo, en el corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo decimos menos de un año. Y que se detendría en la junta con el río Malo. Eso quedaba más o menos a unos 10 kilómetros, aguas arriba de la cascada San Rafael. Ajá. Bueno, eso lo escribí en el año 90, lo presenté en Ámsterdam y está publicado. Yo le voy a dar un ejemplar de ese paper. Y en esa época no había absolutamente nada construido. Absolutamente nada construido. Había un estudio, habían en los papeles el proyecto Coca, que después se llamó Coca Sinclair. Y luego vimos lo que pasó. El 2 de febrero de 2020 desapareció la cascada. Yo conocí la noticia por los medios, por los periódicos, por la prensa escrita, la prensa televisiva. Y dije, muy bien, hay un instituto que se va a encargar de darle una respuesta inmediata a esa erosión, porque ya se sabe qué es lo que pasa. Y, oh sorpresa, el 7 de abril, 65 días más tarde, los periódicos nos anunciaban que se había roto los oleoductos porque se había producido un asentamiento enorme y 23,000 barriles de petróleo se fueron por el río Coca, hasta el Napo y por el Napo aguas abajo. O sea, se había podido detener eso, si hacían algo rápido. Exactamente. Entonces me puse a investigar qué es lo que había pasado y descubrí lo siguiente. La desaparición se produjo la noche del domingo 2 de febrero de 2020. 11 días más tarde, no al siguiente día, un equipo de 4 expertos, entre comillas, de SELEC, escribieron un informe diciendo lo siguiente. En vista que la central está muy lejos,
no amerita ninguna medida de contingencia. ¿Qué quería decir esto? Que no se debía Que hacer nada. tenían un conocimiento, una ignorancia crasa del fenómeno. No sabían lo que iba a pasar. Eso fue el 7 de abril. Ese mismo momento yo tomé la decisión de investigar por mis propios medios, con algunos colegas míos. Yo tenía 3 drones, tenía unos estupendos ingenieros que trabajaban conmigo y les dije muy claramente, esto nadie nos va a pagar, pero en cambio podemos darle algo a la República, un conocimiento. Y tomamos fotos aéreas con nuestros drones. Y eso lo presentamos nosotros en distintas charlas. Fuimos los primeros en hacer un cálculo de los sedimentos que se habían ya erosionado. La primera conferencia que lo di fue el 25 de mayo del 2020. Lo llamé Crónica de una tragedia anunciada. La cascada San Rafael, su desaparición. Y fíjese, ahí expliqué exactamente todos los datos y las razones por las que yo afirmaba que eso iba a desaparecer. Entonces, algunos años más tarde de mi paper, pues se cumplió. La erosión regresiva del río Coca terminó más o menos en noviembre del 2020, con unas pequeñas aumentos hasta junio del 2021. Y la pendiente ya no era originalmente 3 por 1000, después un poquito 7 por 1000, después ahora es 20 por 1000, o sea, hay 20 metros cada kilómetro. Entonces es una pendiente, el río baja pero con una fuerza bárbara. ¿Cómo es que durante 4 años sigue con esa pendiente tan fuerte, manteniéndose en el mismo sitio? Evidentemente quiere decir que ese punto de inflexión que está en el río Malo es una cosa maciza, es algo duro que lo está manteniendo. Eso es lo que se debe estudiar. La erosión regresiva no va a continuar por lo siguiente, porque hay un tapón de roca medianamente dura, hay un tapón de roca de como 4 kilómetros desde el río Malo hacia abajo, en dirección a la cascada, y aproximadamente unos 150, 160 metros de espesor. Carambas, para que se erosione eso se necesitan varias decenas y centenas de años. Esto es lo que me permite afirmar de que se va a quedar. Entonces yo no soy tan fatalista como lo indica el informe de la USACE, de que se va a acabar. El experto advertía un problema clave. El río Coca tiene un cauce de aproximadamente 900 metros de ancho, pero el dique construido apenas alcanzaba unos 200 metros. Según Sevilla, esto haría que el río termine sedimentando poco a poco la estructura, debilitando su capacidad hidráulica. Pero la obra es de 200 metros de ancho, cuando la terraza del río Coca es de 900 metros de ancho. Es decir, aquí... Aún así, en abril de 2026, un informe de SELEC aseguraba que la obra sí tendría funcionalidad hidráulica para resistir el fenómeno erosivo. Pero semanas después, mayo, llegó el fuerte temporal, grandes caudales, sedimentos, bloques de roca y parte del dique terminó destruido. Ahora, el debate es inevitable. Se ignoraron advertencias técnicas sobre una obra de 19 millones de dólares, o simplemente la fuerza de la naturaleza fue imposible de controlar. A pesar de las advertencias técnicas, la postura oficial adaptada por la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, se mantuvo firme en una dirección opuesta. En abril de 2026, la entidad presentó un informe técnico que garantizaba que la estructura era capaz de resistir y funcionar correctamente ante el avance del fenómeno de erosión regresiva que afecta a la cuenca del río. Este documento fue utilizado como respaldo para la inauguración de la obra, presentada en su momento como una solución definitiva y necesaria para frenar la erosión y proteger la central hidroeléctrica más grande del Ecuador. La realidad, sin embargo, desmintió los informes oficiales, apenas semanas después de su presentación. El pasado 21 de mayo, las fuertes precipitaciones y el aumento incontrolable de la fuerza del río evidenciaron la vulnerabilidad de la infraestructura, provocando
que parte del dique quedara destruido, tal y como lo había proyectado el geólogo Sevilla. Este suceso no solo ha causado daños materiales, sino que ha abierto un profundo debate sobre la gestión de recursos públicos y el criterio técnico utilizado en la ejecución de obras críticas, sugiriendo que la solución implementada resultó ser en la práctica insuficiente para las exigencias de la naturaleza. ¡Plin! Pare de contar. En conclusión, mis queridos amigos, el caso del dique Coca-Cola-Sinclair representa una lección crítica sobre la necesidad de priorizar los criterios técnicos sobre las inauguraciones apresuradas. El desastre, que era previsible a ojos de expertos, subraya la urgente necesidad de transparencia en la contratación y ejecución de obras públicas, cuestionando si la inversión realizada buscaba realmente la protección de la central hidroeléctrica o si respondió a otros intereses que terminaron sacrificando la integridad de un activo vital para el país. Oiga, 110 millones en los temas eléctricos, 16 que se fueron al río, 90 que se perdonaron, sumen ahí casi van 500 millones, solo ahí. Es que este es el gobierno más insolente que hemos podido y lo seguimos tolerando. Ya, lo vamos a seguir haciendo. Ahí se las dejo. Los leo en los comentarios, hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No se olvide de dar un me gusta, un corazón, un super chat, pero sobre todo comentar. Los leo en los comentarios. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.